El suave zumbido de los instrumentos médicos llenaba el aire estéril de la habitación 509 del Hospital Privado Santa Clara. El olor a antiséptico se adhería a las paredes, mezclándose con el leve aroma floral dejado por visitantes que hacía tiempo no aparecían. En el centro de la habitación, conectado a máquinas que vigilaban cada latido y cada respiración, yacía Alejandro Gómez, quien una vez fue el pulso de la élite empresarial de Madrid. Ahora, sin embargo, solo reposaba inmóvil. Elena Ramírez se ajustó los guantes mientras se preparaba para cambiar los vendajes de Alejandro. A sus 24 años, Elena llevaba solo 2 años trabajando como enfermera, pero su dedicación y empatía la destacaban entre sus colegas. Se acercaba a cada paciente con esmero, convencida de que, por muy desesperada que pareciera la situación, su presencia podía marcar la diferencia. Y el caso de Alejandro era el más difícil que jamás había encontrado. Llevaba 6 meses en coma tras un fatídico accidente de coche. Su imponente y fría familia no había escatimado en gastos para que recibiera la mejor atención médica posible, pero su fe en su recuperación se había desvanecido hacía mucho tiempo. Para ellos solo quedaba un cascarón vacío del hombre que una vez conocieron, pero para Elena, él seguía allí, en algún lugar detrás de la inmovilidad. Mientras limpiaba con cuidado las heridas de su brazo y ajustaba la manta, Elena comenzó a hablar en voz baja, como hacía todos los días. «Bueno, Alejandro», dijo con voz ligera, «ni te imaginas la mañana que he tenido. La cafetera se ha vuelto a estropear y te juro que el universo entero conspira para que no consiga mi dosis de cafeína». Se rió suavemente para sí misma, sabiendo bien que no podía esperar respuesta. «Pero no te preocupes, te he ahorrado escuchar demasiadas de mis quejas». Hablarle se había vuelto natural. Llenaba el silencio y hacía que la habitación pareciera menos una cripta expectante y más un lugar donde la vida aún persistía. Le contaba sobre su día, sus frustraciones, sus pequeños triunfos, a veces incluso sus miedos. No podía explicar exactamente por qué sentía tal conexión con él, pero había algo en el rostro pacífico e inmóvil de Alejandro que le hacía creer que la escuchaba. Justo cuando terminaba de ajustar el goteo intravenoso, el eco de unos tacones altos y afilados resonó en el pasillo, haciéndose más fuerte hasta que la puerta se abrió de golpe, haciendo temblar las paredes. Valeria Gómez, la madre de Alejandro, entró en la habitación como una ráfaga de viento frío. Era una mujer que llevaba su riqueza como un escudo. Su ropa de marca era impecable. Ni un solo cabello estaba fuera de lugar en su peinado perfectamente secado. Pero sus ojos, de un azul glacial y brillante, carecían de toda calidez. Elena se enderezó instintivamente, disimulando su sorpresa. «¿Qué está haciendo?». La voz de Valeria era aguda, llena de desdén, mientras su mirada recorría a Elena, y luego se detenía en el gesto tierno con el que su mano descansaba sobre el brazo de Alejandro. Elena se quitó los guantes con un movimiento tranquilo, los tiró a la papelera y luego se volvió hacia Valeria. «Le estoy cambiando los vendajes, señora Gómez». Los labios de Valeria se torcieron en una mueca de desprecio. «No le he preguntado qué hace. Le he preguntado por qué lo hace usted. Le dije al hospital que quería lo mejor para mi hijo, no una enfermera novata jugando a ser cuidadora». La mandíbula de Elena se tensó, pero su voz permaneció calmada. «Entiendo su preocupación, pero se me ha asignado el cuidado de Alejandro porque tengo la cualificación necesaria. Trato a todos mis pacientes con el mayor esmero, independientemente de su estatus». Valeria se acercó, el golpeteo de sus tacones resonando ominosamente en el suelo. «Puede que engañe a otros con su dulce comportamiento, pero yo veo a través de usted. Está aquí porque es barata, conveniente y fácil de reemplazar. Haga su trabajo y no mezcle sus emociones». Los puños de Elena se cerraron involuntariamente a sus costados mientras luchaba por mantener la compostura. Respiró hondo y devolvió la mirada gélida de Valeria con una fuerza silenciosa. «Estoy aquí para ayudar a su hijo», dijo con firmeza. «Lo crea o no, seguiré cuidándolo con respeto y dignidad. No voy a abandonarlo solo porque sea más fácil rendirse». Por un instante,
Pareció que un destello cruzaba la mirada de Valeria, como si las palabras de Elena hubieran tocado una fibra sensible. Pero con la misma rapidez, la frialdad regresó a la mirada de Valeria. «Ya veremos cuánto dura eso», murmuró, antes de darse la vuelta y salir furiosa de la habitación, dejando tras de sí una atmósfera tensa. La puerta se cerró con un suave clic, y el silencio volvió a asentarse en la estancia como una pesada manta. Elena exhaló lentamente y se volvió hacia Alejandro. Con movimientos cuidadosos, le ajustó la manta sobre el pecho, sus manos deteniéndose allí un instante más de lo necesario. «Siento todo esto», susurró, ahora con voz más suave. «Sabes, tu madre», comenzó en voz baja. Acercó una silla a la cama y se sentó, apoyando los codos en las rodillas. La habitación estaba llena del pitido constante del monitor cardíaco, un sonido que con el tiempo se había vuelto extrañamente reconfortante. «¿Sabes? No me importa lo que diga», continuó Elena apenas audible. «Creo que sigues luchando ahí dentro, y no me iré a ninguna parte, Alejandro, te lo prometo». Mientras estaba sentada allí, el pitido constante de las máquinas y la respiración tranquila y regular del hombre eran los únicos sonidos audibles. En algún lugar, sin embargo, en lo profundo de la mente de Alejandro, algo se movió, una diminuta chispa de conciencia tenue. Elena aún no lo sabía, pero sus palabras eran más que una conversación unilateral. Estaban tirando de Alejandro como un salvavidas, acercándolo a la superficie, acercándolo al mundo que había dejado atrás. Y pronto, todo cambiaría. Los días en el Hospital Privado Santa Clara se sucedían como acuarelas desvaneciéndose en un lienzo húmedo, suaves, repetitivos y predecibles. Para la mayoría, la habitación 509 era solo otra estancia donde, con el paso del tiempo, la esperanza también se desvanecía. Pero para Elena Ramírez, esta habitación se había convertido en el centro del mundo. Sucedió una tranquila tarde de martes, cuando afuera parecía que el mundo entero contenía la respiración. Entonces ocurrió algo inusual. Elena estaba cambiando los vendajes de Alejandro, sus manos seguras por semanas de práctica. Tarareaba algo en voz baja, sin ser consciente de la melodía que había memorizado, llenando así el silencio estéril de la habitación. Cuando extendió la mano para coger una gasa nueva, lo sintió. Una contracción apenas perceptible, sutil, bajo sus dedos. Su mirada se clavó de inmediato en su mano, mientras la incredulidad inundaba sus sentidos. ¿Realmente había sucedido? Se quedó mirando con la respiración contenida, esperando a que el movimiento se repitiera. Después de unos segundos de nada, sacudió la cabeza, pensando que tal vez solo era su imaginación jugándole una mala pasada. Quizás solo había sido una contracción muscular involuntaria. Pero mientras continuaba con su trabajo, su corazón latía más rápido y revivía ese momento una y otra vez en su mente. Más tarde esa noche, cuando se disponía a marcharse, no podía quitarse de la cabeza la imagen de los dedos de Alejandro contrayéndose. Contrariamente a su buen juicio, regresó a la habitación, se detuvo junto a su cama y lo observó como si con la pura fuerza de su voluntad pudiera inducir otro movimiento. Nada. Pero Elena era incapaz de deshacerse de la idea de que algo estaba cambiando. A la mañana siguiente, buscó al doctor Hernández, el médico que supervisaba el caso de Alejandro. Dudó ante su despacho antes de llamar finalmente. «¡Adelante!», resonó la voz profunda. Elena entró con las manos entrelazadas firmemente frente a ella. «Doctor Hernández, creo que ayer noté algo inusual en Alejandro». El doctor arqueó una ceja, mirándola por encima de las gafas. ¿Inusual? Sí, asintió Elena. Sus dedos se contrajeron 2 veces. El médico suspiró y se recostó en su silla. Elena, ya hemos visto reflejos musculares involuntarios en pacientes en coma. Es común y no necesariamente indica actividad cerebral consciente. Pero esto se sintió diferente, insistió Elena, su voz firme pero respetuosa. No fue solo una simple contracción, fue como si... Se detuvo, dándose cuenta de lo esperanzada e ingenua que sonaba. El doctor Hernández le dedicó una sonrisa compasiva.
Aprecio su dedicación, Elena, pero no debe hacerse demasiadas ilusiones. Sé que es difícil, pero a veces los pacientes no regresan. Elena tragó saliva y asintió, pero al salir del despacho supo que no lo dejaría así. A partir de ese día, Elena se volvió aún más atenta. Pasaba cada minuto libre junto a la cama de Alejandro, moviendo suavemente sus extremidades, masajeando sus músculos y hablándole como si estuviera completamente despierto. «Buenos días, Alejandro», susurraba mientras abría las cortinas para dejar entrar la luz del sol en la habitación. «Deberías ver qué hermoso está el día hoy. Creo que te gustaría». Le contaba pequeños detalles de su vida. Su molesto vecino que siempre ponía música alta a las 3 de la madrugada, el anciano paciente al final del pasillo que la llamaba Rayito de Sol, y cuánto extrañaba a su padre, quien había fallecido cuando ella era una niña. Le habló de la enfermedad de su madre, de las interminables facturas del hospital y de lo agotador que era mantenerlo todo unido. Y aunque nunca obtuvo respuesta, Elena sentía que Alejandro la observaba. Una noche, una fuerte tormenta azotó la ciudad. La lluvia golpeaba con furia las ventanas del hospital y el ritmo constante de los truenos reverberaba en las paredes. Oficialmente el turno de Elena había terminado hacía horas, pero era incapaz de marcharse. Algo en la tormenta le decía que Alejandro no debía quedarse solo. Acercó una silla junto a su cama, sosteniendo una taza de café tibio en una mano. La habitación solo estaba iluminada por la tenue luz del monitor cardíaco, que proyectaba suaves sombras verdosas en las paredes. «¿Sabes?», comenzó, su voz apenas un susurro. «Antes me encantaban las tormentas. Cuando era niña, mi padre me dejaba sentarme con él junto a la ventana y contábamos juntos los segundos entre el relámpago y el trueno». Se detuvo un momento, su mirada vagando hacia el rostro inmóvil de Alejandro. Pero después de que él murió, las tormentas simplemente parecían solitarias. Sus palabras flotaron pesadamente en el aire, entrelazándose con el murmullo de un trueno distante. Elena dejó su café y luego tomó la mano de Alejandro, encerrándola suavemente entre las suyas. «No sé por qué te cuento todo esto», murmuró, mientras las lágrimas le escocían los ojos. «Quizás porque eres el único que no me dice que todo estará bien, cuando no lo estará. O quizás solo no quiero sentir que estoy luchando sola». Una lágrima rodó por su mejilla y cayó suavemente sobre el dorso de la mano de Alejandro. La secó rápidamente, avergonzada de su propia vulnerabilidad, incluso ante alguien que, de todos modos, no podía oírla. Pero entonces ocurrió el milagro. Un apretón suave, pero innegable, en su mano. A Elena se le cortó la respiración. Se quedó helada y miró atónita sus dedos entrelazados, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. «Alejandro», susurró con voz temblorosa. «¿Tú?», esperó, con los ojos muy abiertos, el corazón latiéndole salvajemente. Pero el momento pasó. Su mano volvió a caer lánguidamente, como si nunca se hubiera movido. Elena parpadeó, tratando de contener las lágrimas, sin saber si solo lo había imaginado, pero en el fondo sentía que lo que había sentido era real. Algo se había despertado dentro de Alejandro Gómez. En los días siguientes, Elena se volvió aún más devota. Su fe inquebrantable no se vio afectada por el escepticismo de sus colegas. Continuó hablando con Alejandro, compartiendo con él sus miedos, esperanzas y sueños, sin saber que cada palabra lo acercaba más a la superficie. Y aunque él no podía hablar ni moverse, Alejandro la escuchaba. En lo profundo de su conciencia, la voz de Elena era el ancla que lo sostenía en la tormenta de la inconsciencia. El calor de su contacto, la sinceridad de sus palabras, eran el hilo de vida que lo arrastraba de vuelta al mundo. Y pronto, el mundo sería testigo de lo que se creía imposible. La luz del sol matutino, filtrándose entre las persianas de la habitación 509, proyectaba suaves franjas doradas sobre las sábanas de un blanco estéril. Elena Ramírez abrió la puerta con su habitual movimiento suave, una taza de café en una mano y una tablilla en la otra, pensando que sería otro día normal.
Al entrar, lista para saludar al hombre que se había convertido para ella en algo más que un simple paciente, sintió un cambio extraño en la habitación. El habitual zumbido de las máquinas seguía allí, pero algo parecía diferente. Miró a Alejandro Gómez, esperando encontrar la misma inmovilidad pacífica que lo había caracterizado durante meses. Pero de repente se le cortó la respiración. Los ojos de Alejandro Gómez estaban abiertos, su mirada abierta de par en par, clara e inequívocamente despierta. Se conectó con la de Elena como si una corriente eléctrica hubiera recorrido todo su cuerpo. Por un momento se quedó paralizada por la sorpresa, temiendo que tal vez todo fuera producto del agotamiento o una cruel broma de su mente. Pero cuanto más lo miraba, más innegable se volvía la realidad. ¿Alejandro?, susurró con voz temblorosa, apenas audible por encima del constante pitido del monitor cardíaco. Aquellos ojos azules, antes sin vida y distantes, ahora brillaban llenos de vida, con reconocimiento. La taza de café se deslizó de la mano de Elena, cayó al suelo y se hizo añicos, pero ella ni se inmutó. Su corazón latía salvajemente en su pecho, mientras olas de alivio e incredulidad la recorrían. Corrió al lado de Alejandro, sus dedos buscando torpemente el botón de la llamada de emergencia, pero sin apartar la vista de él ni un instante. «Alejandro, ¿me oyes?», susurró, mientras apartaba con cuidado un mechón de pelo rebelde de la frente del hombre. Los labios de Alejandro se movieron casi imperceptiblemente, intentando formar palabras para las que su cuerpo aún no estaba preparado. Pero sus ojos lo decían todo. En los días siguientes, la recuperación de Alejandro fue un verdadero milagro para todos. Aunque el habla regresó más lentamente, su mente permaneció aguda y se lanzó a la recuperación con una determinación inquebrantable. La fisioterapia era agotadora, pero luchó incansablemente, asombrando al equipo médico. Sin embargo, no era hacia los catedráticos o los especialistas hacia quienes mostraba verdadero interés al terminar los tratamientos, sino que quería encontrarse con una sola persona, Elena Ramírez. Cada vez que ella entraba en la habitación, un calor brillaba en la mirada de Alejandro, y con sus dedos daba un golpeteo suave y fino sobre la manta, como si intentara responder cuando aún no le salía la voz. Y cuando finalmente pudo hablar, las primeras palabras no fueron para su familia ni para los médicos, sino para ella. Sucedió tarde en la noche, mucho después de que terminara el horario de visitas, cuando Elena estaba sentada sola junto a Alejandro. El hospital se había calmado, solo el tenue zumbido de las máquinas era interrumpido ocasionalmente por el sonido de pasos sigilosos en el pasillo. Elena trazaba círculos con las yemas de sus dedos sobre la mano del hombre mientras le contaba los acontecimientos del día. «Te juro que si la máquina de café se estropea una vez más, me voy a volver loca», rió suavemente mientras miraba a Alejandro. «Uno pensaría que en un lugar como este al menos las cosas básicas funcionarían». Los labios del hombre se curvaron en una leve sonrisa y luego, inesperadamente, con una voz ronca pero cálida, dijo: «Lo oí todo». A Elena se le cortó la respiración. Se volvió hacia él y sintió que su corazón latía más deprisa. «¿Qué ha dicho?», preguntó con los ojos muy abiertos. La mirada de Alejandro se clavó en la suya, firme y sincera. Cada palabra, cada historia. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas y, mientras temblaba, la invadió la comprensión. Usted me mantuvo con vida», susurró Alejandro, su voz debilitada por la emoción. «Usted me salvó». El corazón de Elena se encogió con una mezcla de gratitud, alivio y una emoción más profunda, aún sin nombre. Apretó suavemente la mano del hombre mientras intentaba tragar las lágrimas. «Solo hacía mi trabajo», susurró, aunque ella misma sabía que eso no cubría toda la verdad. Los ojos de Alejandro se oscurecieron ligeramente, y mientras apretaba suavemente los dedos de Elena, añadió en voz baja: «Fue más que eso». A medida que pasaban las semanas, la relación entre ellos tomó un rumbo que ninguno de los dos esperaba. Alejandro se abrió a Elena con más sinceridad que a nadie. Habló de su vida antes del accidente,
de sus miedos sobre el futuro y de la soledad que lo rodeaba incluso en medio de la riqueza y los privilegios. Elena, a cambio, le confesó sus propias luchas, la muerte de su padre, la enfermedad de su madre y la abrumadora sensación de tener que cargar con todo sola. En este hombre ya no veía solo a un paciente, sino a un amigo confidente, alguien que la entendía. Sin embargo, junto con esta amistad, también apareció una vibración tensa e intangible. Cada mirada prolongada, cada roce accidental, encendía una llama en ellos. Elena intentaba mantener los límites profesionales, recordándose constantemente que solo era una enfermera, nada más. Pero su corazón no obedecía, traicionándola con cada latido. Y Alejandro sentía lo mismo. Una tarde, cuando el sol estaba a punto de ponerse y los últimos rayos dorados iluminaban la habitación, el hombre rompió en voz baja el silencio cada vez más tenso. «Elena», dijo, ahora con una voz mucho más segura, «tengo que decirte algo». El corazón de la mujer latió con más fuerza. «Te escucho». La mano de Alejandro tembló ligeramente mientras apartaba con cuidado un mechón del rostro de Elena, su contacto provocándole un escalofrío. «No solo me salvaste la vida», dijo en voz baja, mientras sus miradas se fusionaban. «Cuando quería renunciar a todo, tú me trajiste de vuelta». A Elena se le cortó la respiración, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. «Yo no sé qué decir», susurró, casi perdida en el momento. «Dime que tú también sientes lo mismo», pidió Alejandro, con una mirada casi suplicante. «Porque sé que es así». Elena cerró los ojos como si luchara contra una tormenta interior. Había intentado resistir estos sentimientos durante tanto tiempo, y ahora las sinceras palabras del hombre lo sacaban todo a la superficie. Cuando volvió a abrir los ojos, vio la misma certeza en la mirada de Alejandro que resonaba en su propia alma. «Sí», exhaló con voz temblorosa, «yo también lo siento». Y en ese momento, abrazados por el constante pitido de las máquinas y el suave resplandor del sol poniente, ambos supieron que sus vidas habían cambiado para siempre. Apenas amanecía sobre el hospital privado Santa Clara cuando llegó la tormenta. No del cielo, sino a través del pasillo brillantemente iluminado, directamente a la puerta de la habitación 509. Valeria Gómez, siempre impecable en su vestimenta y con su fría determinación, irrumpió de repente en la habitación de su hijo, el golpeteo de sus tacones de aguja resonando como disparos. Su mirada, que tenía el mismo tono azul frío que la de Alejandro, se fijó inmediatamente en su hijo, que escuchaba con una media sonrisa las suaves palabras de Elena. No eran solo los gestos íntimos, ese toque delicado de la mano de Elena sobre el brazo de Alejandro, y la forma en que los ojos del hombre sonreían. Había algo en esta escena que Valeria reconoció al instante, pero que se preparó para negar. «Vaya», espetó su voz, afilada como una cuchilla. «Veo que los rumores no eran exagerados». Elena se sobresaltó, el corazón le dio un vuelco en el pecho, y casi al instante retrocedió ante la fría mirada de Valeria. La expresión de Alejandro se endureció en cuestión de segundos, como si se hubiera puesto una máscara. «Mamá», dijo con frialdad, mientras sus ojos brillaban con advertencia. «¿Por qué has venido?» Valeria no apartó la vista de Elena ni por un momento. «Más bien preguntaría qué hace ella aquí», dijo, y luego, acercándose, entrecerró los ojos. «Dígame, señorita Ramírez, ¿cuánto tiempo tardó en darse cuenta de que podía aprovecharse de mi hijo cuando estaba más débil?» El rostro de Elena enrojeció por una mezcla de asombro e indignación. «Señora Gómez, con todo respeto, yo nunca…» comenzó, pero Valeria no la dejó terminar. «¡No me mienta!», le gritó en voz alta. «¿Cree que no veo lo que está pasando aquí?». En cuanto vio que necesitaba ayuda, se aferró a él, haciéndose la heroína, a ver si la incluía en el testamento. Las palabras golpearon a Elena con tal fuerza que hasta se le cortó la respiración. Abrió la boca para defenderse, pero la palpable atmósfera tensa pareció arrastrarla hacia abajo, dificultando cada palabra. Alejandro, al percibir el sufrimiento de Elena, se volvió furioso hacia su madre. «¡Basta!», tronó, con una voz más fuerte de la que había usado en semanas.
Elena me salvó la vida. Se preocupa por mí. Esto no se trata de dinero, tú lo sabes. Los ojos de Valeria, con un brillo de insatisfacción, parecieron atravesarle el alma. Claro que se preocupa, dijo con amarga ironía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Si eres Alejandro Gómez, el rico heredero que puede darle todo lo que nunca pudo tener. Las despiadadas palabras resonaron en la estéril habitación, y Elena sintió de repente como si le hubieran desnudado el alma, imponiéndole una humillante vulnerabilidad. Su corazón seguía acelerado, pero ahora no por la cercanía del hombre amado, sino por el peso de la vergüenza. Dio un paso atrás, su voz apenas un temblor audible. ¿De verdad piensas eso, Alejandro? El hombre se volvió hacia ella rápidamente, la mirada llena de preocupación. Elena, ni hablar de eso. Pero la mujer negó con la cabeza, sus ojos brillantes por las lágrimas. ¿Estoy segura? ¿O solo soy un proyecto para ti? ¿Alguien a quien hay que salvar porque estuve allí cuando nadie más lo estaba? El rostro de Alejandro se contrajo de dolor, como si sus palabras hubieran sido un golpe bajo. Yo... comenzó, pero la voz de Elena se quebró. Tengo que irme. Sin mirarlos, salió apresuradamente de la habitación, mientras Alejandro intentaba desesperadamente levantarse de la cama, pero el movimiento aún le resultaba demasiado difícil. Solo pudo ver, impotente, cómo la mujer desaparecía por el pasillo. Los días siguientes trajeron un vacío desolador. Alejandro intentó contactar a Elena, por teléfono, con mensajes, e incluso preguntó por ella al personal del hospital. Pero era como si se la hubiera tragado la tierra, como si la hubieran arrancado de su vida, dejando solo su ausencia, y la habitación 509 volvió a ser silenciosa y fría. En ausencia de Elena, las paredes del hospital se volvieron opresivas para Alejandro. Su recuperación se ralentizó, su entusiasmo disminuía día a día. Su terapeuta notó que algo había cambiado, pero él solo respondía con sonrisas forzadas y explicaciones vacías. Pero por dentro ya lo sabía. La clave de su verdadera curación estaba en manos de otra persona, y sin ella, todo lo que había construido hasta entonces parecía desmoronarse lenta pero inexorablemente. Por las noches, cuando el mundo exterior se calmaba, la soledad se volvía insoportable para Alejandro. Cerraba los ojos y oía la voz suave y tranquilizadora de Elena, contándole sobre su infancia, sus miedos y sus sueños. Extrañaba esa sonrisa en la que también brillaban los ojos de la mujer, el calor de su contacto y el hecho de que Elena lo viera a él, no al millonario, no al paciente, sino al hombre. Y ahora ya no estaba seguro de poder seguir viviendo si ella no estaba a su lado. Mientras tanto, Elena hacía turnos en otro hospital al otro lado de la ciudad, intentando enterrar el dolor que le causaba la ausencia de Alejandro. Cada noche revivía una y otra vez en su cabeza su última conversación, preguntándose si el hombre realmente la había amado o si solo sentía gratitud. Aunque intentaba convencerse de que al marcharse había tomado la decisión correcta, su corazón no la dejaba en paz. Extrañaba la terquedad de Alejandro, su humor sarcástico y esa extraña calidez con la que el hombre la miraba. Por las noches miraba el techo sin poder dormir, preguntándose si Alejandro también pensaría en ella, si había cometido un error al salir de su vida. Pero el miedo a haber sido solo un momento fugaz en el mundo de Alejandro la retenía de volver. Pasaron las semanas hasta que el hombre, incapaz de seguir cargando con su corazón dolorido, finalmente tomó las riendas de la situación. Pidió ayuda a su asistente y organizó una rueda de prensa, no por los medios ni por la publicidad, sino exclusivamente por ella. Con el corazón encogido y las manos ligeramente temblorosas, se plantó ante las cámaras, pero su mirada ardía con determinación. «Hoy no quiero hablar de mi recuperación ni de mis asuntos de negocios», comenzó, su voz firme, aunque por dentro rugía una tormenta. «Estoy aquí para hablarles de alguien que me salvó la vida. Se llama Elena Ramírez. Fue mi enfermera durante mi periodo más difícil, pero fue mucho más que eso. Fue mi ancla, mi esperanza y la razón por la que estoy aquí hoy». Su voz se quebró por un momento antes de continuar. «Elena, si estás viendo esto,
Tienes que saber que lo que compartimos no fue consecuencia de mi enfermedad, ni simple gratitud. Fue real. Me salvaste muchas más veces de las que jamás imaginarás, y sin ti estoy perdido. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento, Elena lloraba, atónita, sentada frente al televisor encendido. Cada palabra de Alejandro atravesaba sus dudas y sus miedos, haciéndola comprender lo que hasta entonces no se había atrevido a admitir. Ese mismo día, sin pensarlo, cogió su abrigo y salió corriendo por la puerta, con el corazón lleno de esperanza y desesperación. Porque ciertos amores son demasiado fuertes para dejarlos pasar. No quería perderlo otra vez. Los focos iluminaban cegadoramente la sala de conferencias, pero Alejandro apenas lo percibía. Con su traje de corte impecable, parecía el poderoso hombre de negocios que el mundo conocía, pero esta vez se presentaba ante el público con el alma desnuda, despojado de todo orgullo. Los reporteros, ávidos de noticias, se inclinaron hacia adelante, esperando oír de nuevo sobre la milagrosa recuperación del hombre o sus planes de negocio, pero la mirada de Alejandro pareció atravesarlos. «No quiero hablar de mis asuntos de negocios», dijo, su voz cargada de emoción. «Tampoco de mi recuperación completa ni de mis planes futuros. Estoy aquí para hablar de la persona que me salvó la vida. Se llama Elena Ramírez, fue mi enfermera, pero mucho más que eso. Fue la luz al final de un túnel oscuro, la voz que me trajo de vuelta cuando vagaba en las profundidades del coma». Tuvo que detenerse un instante para evitar que se le escaparan las lágrimas. «No desperté solo por la atención médica. Su presencia me devolvió la vida. Y en algún momento del camino me di cuenta de que no solo siento gratitud, sino amor». En la sala se oyeron murmullos de asombro, pero a Alejandro ya no le importaba lo que pensara la gente. «Elena, si me estás escuchando, quiero que sepas que lo que sentimos fue más que las circunstancias. Te amo y no quiero vivir ni un día más sin ti». En un pequeño apartamento, en un rincón alejado de la ciudad, Elena estaba sentada, petrificada, frente al televisor, con el rostro bañado en lágrimas. Apenas podía respirar mientras las palabras de Alejandro demolían todos los muros que había construido. Recordó cada momento que habían pasado juntos, la suave sonrisa del hombre, la forma en que sus ojos brillaban cuando la veía y cómo le tocaba la mano con delicadeza. No era solo gratitud, era amor de verdad. Tenía tanto miedo de creerlo, pero ahora, al oír a Alejandro confesar sus sentimientos ante el mundo, no le quedaba ninguna duda. Cogió su abrigo y salió corriendo del apartamento, el corazón latiéndole con tanta fuerza como si quisiera guiarla de vuelta hacia el hombre. Mientras tanto, en el Hospital Privado Santa Clara, Alejandro estaba sentado entre las paredes de la sala de fisioterapia, repasando mentalmente una y mil veces las imágenes de la rueda de prensa. Las dudas lo asaltaban. ¿Y si Elena no lo había visto? ¿Y si no le creía? Estaba a punto de perder la esperanza cuando se abrió la puerta. Miró y allí estaba ella. Elena, con los ojos llorosos y la respiración apenas audible, miraba a Alejandro, como si ninguno de los dos pudiera creer que este encuentro fuera real. Al instante siguiente, Alejandro se levantó, aunque le temblaban las piernas y un dolor agudo las recorrió, pero no le importó. Apoyándose en la muleta, dio un paso, luego otro, hasta que apenas unos centímetros los separaban. El corazón de Elena casi se rompe al ver la lucha del hombre, pero en los ojos de Alejandro brillaba tal ternura y sinceridad que se derritió por completo. Con un solo movimiento, se arrojó a sus brazos, hundiendo el rostro en el pecho del hombre, mientras las lágrimas sacudían su cuerpo. «Lo siento tanto», susurró, apenas audible. «No debería haberme ido. Te amo, Alejandro. Te he amado durante tanto tiempo». Alejandro la abrazó con fuerza, sus lágrimas ahora fluyendo libremente. «Estás aquí», exhaló, quebrado. «Solo eso importa». Permanecieron así durante largos minutos, abrazados con fuerza, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir para ellos. En ese instante, todo el dolor y los malentendidos se desvanecieron,
solo existían ellos. Meses después, ya habían encontrado un nuevo ritmo común. Elena abrió un centro de salud comunitario para ayudar a quienes no podían permitirse una atención adecuada. Alejandro dio la espalda al implacable mundo de los negocios y dedicó su fortuna a programas benéficos, apoyando a comunidades necesitadas. Pero aún más importante era que vivían sus vidas juntos, llenas de risas, amor y sanación. Ya no medían sus días entre las paredes de un hospital, sino que las aventuras conjuntas y las alegrías cotidianas tejían su día a día. No solo se enamoraron, sino que se convirtieron en compañeros, almas gemelas que se encontraron en los momentos más difíciles. Una tarde, sentados en el porche de su casita de campo, mientras veían el sol esconderse tras el suave horizonte, Elena se acurrucó junto a Alejandro y susurró en voz baja las palabras que finalmente los habían devuelto el uno al otro. Tú también me salvaste. Así encontraron la curación y el amor que superó todos los obstáculos. Esta historia nos recuerda que, a menudo, las personas que menos esperamos son las que nos levantan. Y el amor no se trata de gestos espectaculares o momentos perfectos, sino de estar ahí el uno para el otro cuando más se necesita. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte al canal de Historias para el Alma, para no perderte más relatos conmovedores, inspiradores y que nos cambian la vida. Activa también las notificaciones para enterarte siempre a tiempo de las últimas historias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo relato que acaricia el alma.